Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, este es un recorrido que hacemos a través de la cultura, el rinconcito dedicado a creadores, escritores, cineastas, músicos, luthier, filósofos en este caso, que nos ofrece pues, su forma de entender la vida, sus nuevas creaciones, etcétera. Recibe el cordial saludo de Franco Saavedra desde la realización y presentación, y hoy tenemos un invitado pues tan especial como todos los que nos acompañan aquí en la revista de radioesperantia.com. Es el filósofo Javier Sádava, que ha escrito un libro que cuando me llegó la referencia de los amigos de Almuzara, pues me dio, no voy a decir un vuelco al corazón, pero que dije, aquí hay una entrevista espectacular, porque claro, tener un peso pesado de la filosofía, de la intelectualidad española, que nos ofrezca quizá un resumen, un balance de toda su trayectoria y con comentarios de lo que opina de esos años que ha pasado a través de la filosofía, la intelectualidad, la escritura, la docencia, etcétera, pues es un lujo que no vamos a desperdiciar. Así que sin perder un instante, pues vamos con el verdadero invitado y el verdadero protagonista de la entrevista, Javier Sádava. Un verdadero placer, te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fran? Pues bien, relativamente bien, ¿no? Vamos, no me quejo dentro de lo que hay dentro y fuera. Digo dentro porque yo ya soy muy viejo, ¿eh? Que quede claro. Yo no digo que sea primo de Matusalén, pero bueno, tampoco soy un niño. Y eso trae consigo, bueno, pues que uno pierda firmeza, que uno pierda... Afortunadamente de coco no he perdido mucho, ¿no? Lo que ya tendría, vamos. Y externamente, bueno, yo pienso que vivimos una sensación que esto no es una cosa subjetiva, creo que todo el mundo más o menos lo siente, ¿no? Que las cosas no están bien, que algo pasa en este mundo, que algo pasa en ciertos lugares de este mundo que no son especialmente gratos lo que está sucediendo. Y que este país, pues a mí no me gusta tal y como está, ¿no? Que quede claro, no me gusta nada, ¿no? Entonces, en una situación, me preguntabas y te concreto, pues estoy bien con estos matices que te he dicho, ¿no? Que te he hecho, claro. Una pregunta que tenía aquí, digo, para empezar, porque me va a decir que está bien y tal, y de actividad, cuando os jubiláis, digamos, los profesores que... Hay dos tipos de profesores, los que empiezan a escribir como locos, que da impresión de que tienen que rellenar una biblioteca completa antes de morirse, y los que dicen, pues mira, aquí hemos llegado y ahora pues a vivir la vida. ¿Tú de qué tipo de jubilado eres, Javier? Bueno, yo creo que la jubilación a mí no me ha cambiado mucho en el siguiente sentido. Yo me jubilé ya hace unos años, bastantes, en el 9, el 10. Dejé la universidad, que tiene mucho de antro, la universidad está mal, ¿no? Estuve a gusto, en la docencia me gusta, pero me marché con ganas de dejar aquello. Y siempre mi vida ha estado en el mundo, no en la universidad. Y cuando digo el mundo, pues yo tengo una idea muy, muy mía de que el hombre, o que yo, vamos, soy uno más entre tantos y por lo tanto tengo que tener un compromiso social constante y político. Entonces yo he seguido, cuando acabé, y estoy en este momento un poco cansado de hacer bastantes cosas cuando me gustaría más descansar. Ha sido un continuum. Y ahora en este momento, pues, hombre, no doy clases en la universidad, obviamente, doy charlas, conferencias, presentaciones de libros, tertulias, bastante menos que antes, algunas cosas públicas, pero lo que es en el mundo, digamos, esta mínima articulación social que existe, pues sí, ahí estoy, continúo. Exactamente. Voy a hacerte una de las primeras preguntas, que quizás sería el compendio de toda la entrevista, pero me parece algo que, fíjate, he venido yo barruntando, comentando, planteándome y digo, no voy a perder la posibilidad de hacer la pregunta. ¿Por qué en el momento de la historia que tenemos acceso a mayor conocimiento, hay mayor número de ignorantes? Y aquí pues estaría Internet, por ejemplo, ¿quieres hablar de un historiador o quieres conocer una figura histórica? Pues a golpe de ratón lo tienes.
O sea, no tienes que esperar a ir a la biblioteca o que la abran o comprarte un libro o tal, lo tienes prácticamente inmediato. Música, pues ya ni te cuento la de música que tienes por ahí en esto. ¿Por qué ocurre esto, Javier? Porque es una paradoja, pero de estas descomunales que hay en el Sí, mundo. esa es un poco, tienes la pregunta, Fran, del millón, ¿eh? Sí. Es verdad, yo me acuerdo que a poco de llegar yo de Alemania a España, escribí una cosa que decía, hace muchos años esto ya, ¿no? Que me llamaba la atención que a mayor información había más incultura, ¿no? Sí. ¿No? Yo en este momento, eso traducido a nuestros días, diría, el momento cultural es bajísimo, pero bajísimo. Lo has dicho tú, a mí me llama la atención que la gente, joven y no tan joven, cualquier individuo del cual hables, qué sé yo, en ética, por ejemplo, Aranguren, ya no saben quién es, aunque sean o personas más o menos ilustradas, dicen, hablan de soy socialdemócrata y no saben lo que es. Entonces hay una sensación de que hay un africanismo, por así decirlo, vamos, con comillas a los lados, que hay que Sí. decirlo, claro, respecto a lo que es el mundo de la cultura universal. La cultura tiene que ser universal. La cultura no es saber que uno sabe de la célula, que está muy bien. La cultura no Sí. es una cultura parcial, tiene que ser un recorrido por todo aquello que a uno le interesa y a uno debe interesarle todo y tiene que tener espíritu de aprendizaje, tiene que tener curiosidad intelectual. Ese es el hecho que se está abajo, cada vez menos. Ahora, ¿cómo se casa eso con que, sin embargo, tenemos muchísima más información? La verdad es que eso, algún sociólogo en su tiempo dijo que a veces hay un cierto tipo de información que obtura la cabeza en vez de abrirla, ¿no? Bueno, puede ser verdad. Mi opinión es que primero no lo entiendo bien. Por cierto, con la edad cada vez me doy más cuenta que uno se hace más socrático en el sentido estricto, es que hay cantidad de cosas cada vez entiendo menos, ¿no? Entonces, que bueno, Russell decía lo mismo, o sea que en algún me puedo apoyar, que eso no está mal, ¿no? Entonces yo creo que hay hay una especie de pulsión que tiene que ver con las ganas de aprender que se está perdiendo día a día, que quizá fallamos los profesores, el ambiente es pésimo en ese sentido, no ha habido una educación suficientemente adecuada, la transición ha matado muchas cosas, a gente ha cogido rápidamente su lugar, su sitio, su puesto, lo que sea, pero que sea el cultivo, ese cultivo interior, no se da. Por lo menos yo no lo veo. Esa es mi opinión desde la atalaya de mi edad, que es mucha, ¿no? Como te digo. Entonces, por mucho que venga de fuera, mira, si uno está a mí que me gusta mucho el fútbol, ¿no? Si es portero, yo no, cuando he jugado, algo he jugado, no jugaba de portero, pero estás de portero y te tiran no sé cuántos penaltis, resulta que si tú no te colocas bien, te van a colar todos. Y yo creo que en este momento la gente no está encajonada, o sea, no estamos, vaya, voy a meterme yo en todo lo que digo, quiero que ser siempre autocrítico, ¿no? Y entonces yo creo que no hay disposición, falta esa habilidad interna, falta esa, insisto, ¿no? Capacidad de estar para que las cosas lleguen. Con lo cual, todos los balones van fuera. Todos los balones van fuera. Yo no encuentro otra explicación, las habrá, y evidentemente, pero ciertamente lo veo uno de los grandísimos problemas, y me apetece que lo hayas puesto como uno de los ejes de lo que puede ser una necesaria renovación de la sociedad española. ¿Y crees que hay vuelta atrás o que iremos en espiral hacia peor? Yo creo que en este momento lo que estamos, como cuestión de facto, cuestión de hecho, estamos cuesta abajo. Estamos cuesta abajo. Y día a día que pasa yo lo veo peor. Dejando de lado el aspecto más subjetivo, más personal, de que uno puede estar más pesimista, optimista en función de su vida, de sus años y tal, yo creo que objetivamente me parece que estamos cada vez peor, cada vez peor. Y que si no hay una auténtica revuelta, insisto, cultural, de insistencia en lo que nos importa, en las necesarias articulaciones sociales, esto va, no digo a la catástrofe, yo no voy a hablar aquí ahora en plan apocalíptico, pero no sé. Pero ciertamente el futuro es realmente feo. El futuro es realmente feo. No veo, insisto, solo si hubiera un poco más rebeldía, que eso es fundamental. Un poco menos credulidad, que eso es fundamental. Un poco más de desobediencia a aquello que no hay que obedecer, que sería fundamental. Pues entonces iremos, no cuesta abajo, que nos estrellaremos, ¿no? Y hablabas, y además lo repites un par de veces en la reseña que me ha mandado Almuzara del libro, que bueno, recordemos, se llama Al final del viaje, mi vida, mi mundo, y el autor es Javier Sádama. Si estás escuchando, no te preocupes, que tienes todos los enlaces en el post que habitualmente pues vamos colocando con cada entrevista para que no tengas que andar buscando y vayas directo a tiro hecho. Entonces,
repites un poco pues lo que supuso la transición, lo que ha significado y que quizá allí empezó pues el declive, ¿no? Javier, cuéntanos Sí. por qué crees que el declive vino a través de la transición. Vamos a ver, yo soy de los más, he sido y continúo siendo bastante crítico con la transición. Mm, Claro, me dicen es que no había otra oportunidad. No, vamos, eso no vale. Eso es un error lógico decir, bueno, no había alternativa. Alternativas siempre las hay si hay imaginación y las circunstancias tienen que ser muy negras, muy terribles para que uno no pueda hacer cosas distintas, ¿no? mm, Y además, si es que no se puede hacer, entonces aquello que se llamaba el acceso a la libertad no era eso, era chantaje. Si tengo que mm. votar y en función de que salen, si no salen los sables, eso es votar por miedo. Y eso tiene Sí, sus consecuencias. Y creo que de eso hubo mucho. Hubo mucho, precisamente, esa precipitación, cada uno quiso coger rápidamente su lugar, todo tenía por otra parte una parte externa muy hecha, desde la socialdemocracia europea, y los yanquis, pues lo que querían en último término es que estos chicos pasen rápidamente del franquismo a algo que vamos a decir que es democracia. Bueno, yo creo que hemos pasado en muchos aspectos al neofranquismo, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Algo ya dicho, pero yo añadiría, bueno, quizá no voy a decir aquello de los humanos somos así, que todos tenemos ese grado de debilidad que hace que no hagamos lo mejor. Bueno, eso dejando de lado, yo creo que hubo mucha precipitación, excesivo politiqueo. Rápidamente la izquierda se tenía que ser más o menos centrista, la derecha decía que era centrista, con lo cual se hizo un mixto, un cóctel que a mí me parece que ha traído malas consecuencias. Independientemente de los aspectos positivos que pueda tener, que siempre los tendrá y los tendría, yo creo que eso ha sido un cóctel bastante rápidamente y mal hecho. No hubo participación auténtica de la gente, hubo excesiva imposición. Por cierto, y uno de mis eslogans, lo aprovecho para decirlo, es no quiero que me imponga nadie nada, ¿eh? ok. Nadie. Entonces, que quede claro, digo, quiero, vamos, que decir, los semáforos me lo imponen, pero es decir, que las imposiciones sean siempre razonadas, que uno no, como he dicho antes, no obedezca por obedecer, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que es la que fue la transición, yo creo que tuvo, en vez de un conjunto de piezas que encajan, tuvo bastante de piezas que desencajan, ¿no? Y esto se ha notado. E inmediatamente empezaron las rebajas, pues por todas partes, ¿no? Desaparecieron cosas como, por ejemplo, por poner un ejemplo, el programa de Balbín, que era excelente, Sí, y muchas veces se eliminó. Había que hacer que la gente fuera buena, chicos buenos, ¿eh? Con un rostro bueno para estar en Europa como chicos ya, realmente con aquí el marchamo de ser demócratas y además. Bueno, o por ejemplo las asociaciones de barrios. A mí me parece que eso, o de vecinos. Eso ha sido, bueno, todo eso quedó entonces en manos de los partidos políticos, que han sido en este sentido feroces, ¿no? Yo voy a criticar a los partidos políticos, obviamente, no desde la derecha, que sería ridículo, sino desde mi concepción libertaria de que yo creo más, muchísimo más, en las democracias directas que no en las representativas, ¿no? Estas han absorbido en exceso, se han convertido en pequeñas o grandes empresas en vez de aquello que tiene que educar realmente y estar a disposición de la gente. Eso tiene algo de utópico, sin duda. Pero vamos, yo añado también, si me precipito, digo, si hablo mucho me cortas, Fran? no, estoy encantado de escucharte. Bueno, ¿cómo? Que estoy encantado de escucharte. Bueno, perdona, pero se me cortó, no. Es que en el caso de lo que estaba diciendo ahora, se me ha ido un poco el hilo, pero es que, bueno, no solo que se escuche a la gente, sino que nosotros seamos los que realmente participemos, de verdad, no que no vengan las cosas hechas, que no todo Exactamente. venga de fuera, que las posiciones, que no se dé la inversión, en vez de tener pueblo, en un sentido ahora más inmediato. Exactamente. Hablabas antes de la transición, bueno, ahora mismo de la transición, pero creo que este fenómeno ha ocurrido a nivel mundial, porque yo he estado trabajando hasta hace poco, porque estoy metido ahora en producción y he tenido que dejarlo, pero a través de empezar a informar sobre la guerra de Siria, Siria, Irak, el Daesh, todo eso, pues empezaron a llamarme televisiones y empecé a Sí, constituirme como lo que me decían, mira, experto, que había gente que me decía, oye, ¿cómo se hace experto? ¿Hay alguna escuela de expertos de geopolítica y tal? Y digo, no, mira, que a mí me llamaron, empecé a y tal. Bla, bla, bla. Entonces, mira, me preguntaban sobre los hechos que estaban ocurriendo prácticamente en todo el mundo a nivel político. Y entonces a mí se me ocurrió un, una denominación que era el principio de Arquímedes electoral. Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que
tanto la derecha tradicional como la izquierda tradicional han intentado irse al centro político de tal forma que prácticamente se difuminan unos y otros Sí. con los contenidos que hay. Entonces, claro, ¿qué ocurre? A la derecha queda un espacio inmenso y a la izquierda queda otro espacio inmenso, y los políticos tradicionales se han centrado, valga la redundancia, en el centro, en el epicentro del sistema. Entonces, claro, te surgen partidos como, por ejemplo, Vox, que Vox, si te lo analizas correctamente, pues es una derecha tradicional, o lo que sería Alternativa por Alemania, o FPEO, o todas estas alternativas que a derecha e izquierda han ido apareciendo, pues ocurren precisamente porque se quedan huérfanos de Bueno, un referente político, porque claro, la derecha tradicional y la izquierda tradicional se han metido tan en el centro que están ahí como una pelota y no sabes quiénes son unos y quiénes son otros. Y a la derecha y a la izquierda, pues queda un espacio inmenso, tal como te digo, y hay un montón de electorado que se ha quedado huérfano. Por eso dicen, no, la extrema izquierda llega al país X o la extrema derecha llega al país Y. Y esto pues está sucediendo, pero lo que ocurre es eso, principio de Arquímedes. Todo bueno, cuerpo sumergido en sí. un líquido, pues sufre una para el volumen desalojado. O sea que es así. O sea que si te marchas, pues ese espacio va a ser ocupado por otra opción política. Pero básicamente estamos en lo mismo. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en todo el mundo en el Bueno, ámbito político, Javier? Porque tú lo también es has bastante explicado, curioso lo que ha ocurrido. muy bien, lo has explicado muy bien. Yo voy a ser muy breve y tocar 3 puntos nada más en función de lo que acabas de decir. Bueno, las transiciones que se hacen de una dictadura a una democracia formal, de una dictadura clásica, pues suelen tener este tipo de planteamiento de que uno se cambia de camisa rápidamente y bueno, es lo que ocurrió, por ejemplo, en Rusia. Se ha pasado de un sistema que era dictatorial, obviamente, pues a lo que Sí, es una democracia más o menos formal. En Argentina y en tantos sitios más. Es decir, que lo que ocurrió en España no es nada extraño y eso de milagro no es verdad. Y por adelantar acontecimientos, que ojalá no sea así, el día que Cuba pues deje de muere ya el último, que tiene 93 años Castro, todo el mundo será demócrata, ¿eh? Es decir, que ahí hay un resbalón típico y eso tiene que ver, en último término, con la gente. No, tiene que ver muchas cosas, pero digamos que eso ocurre y de una manera, tú lo has dicho, y es así, es así. Hay una especie de falseamiento por parte de lo que son, por de uno mismo, que se adapta a ello, y gente que en España de democracia no tenía nada, pues era el típico extrema derecha, ya es demócrata, ¿eh? Es la sí, democracia, pues bueno, porque ahí se pone inmediatamente, se cambian los hechos por cierto tipo de etiquetas. Bueno, en primer lugar eso. Segundo, yo creo que hay una cuestión así, yo suelo decir que es un poco la teoría de la imagen de la calabaza, ¿no? La imagen de la calabaza y es un melón, yo lo abro y resulta que o lo cierro, lo abro o lo cierro. Si lo cierro, realmente en el centro no queda nada. Tú has dicho que queda mucho, sí, pero ha sido ocupado de tal manera por las dos partes que lo que hacen es que imposibilitan que pueda haber algo distinto a lo que puede ser lo que es la socialdemocracia, que a mí me parece que es una tienda donde vale de todo, todo el mundo es socialdemócrata, ¿no? Que es un sí. manto, que, bueno, esta lo que sería la parte más liberal, por así decirlo, la parte más capitalista, y esa es una de las partes del melón, y la otra es la izquierda. Yo creo que se ha convertido la derecha en algo que absorbe todo lo que le da la gana, que tiene a su disposición, entre otras cosas, el inmenso Dios que es el dinero, y por Sí, otra parte está una iglesia, una izquierda farsante. La izquierda es débil, la izquierda se ha entregado, la izquierda ya no sabe dónde está, exceptuando que quiere un trocito de poder, ¿no? Entonces yo creo que esa es la situación, tú lo has explicado de una manera, yo lo digo de otra, y yo lo que creo decir es que al final, si no hay una posibilidad de abrir ese melón, las cosas van a seguir, nos aplastan por una parte o por otra. Ese bipartidismo real siempre, aunque después se vista de otras maneras, donde unos tienen una zona y los otros tienen otra. Cuando tienen que entenderse, se entienden de maravilla, porque es el mismo tronco con distintas ramas, ¿no? Y ahí lo único que puedo decir es que eso ha ocurrido, tú lo decías, y acabo esto, ¿no? ¿Ha ocurrido en el mundo? Sí, prácticamente todo. ¿Es una especie de epidemia de la humanidad? Pues no lo sé. No, pero yo lo que quiero decir que todo el mundo lo que tiene que mirarse es en dónde vive, dónde está, mirarse no sé, los zapatos antes de mirar a la luna, ¿no? Entonces, en este caso,
¿Cómo se sale de ahí? Lo veo dificilísimo. Antes lo decíamos y te lo vuelvo a repetir. Lo veo dificilísimo. Porque ese es el esquema. Tú lo has dicho de una manera, creo que coincidimos más o menos en ello, en donde todo esto lo que hace es al final, y así acabo enseguida de decirlo y de contestarte a ti esto, es en lo de siempre, la imposibilidad de que la gente pueda tener un desarrollo más de él mismo y por lo tanto tener una inserción en la vida social y política real, ¿no? Exactamente. Aunque te preguntaré sobre la inteligencia artificial, pero vamos con esta revolución que hemos padecido o disfrutado en los últimos 20 años, que ha sido Internet, 25 aproximadamente, que ahora prácticamente si no estás en Internet bien posicionado no eres nadie, y se da una paradoja bastante curiosa. Tú ya puedes ser el mejor escritor del mundo, el mejor filósofo, el mejor cirujano, lo que sea, el mejor de lo que sea en el campo que hablemos, pero si no tienes seguidores no eres una persona digna para ser entrevistada, porque aquí lo que se vende es que tú, que tienes muchos seguidores, te entrevistan y tengas muchísimos más seguidores. Esto se da mucho, Javier, ¿eh? Y yo Claro, me lo he bueno, encontrado y sabes, me he quedado, pero pensando, ¿a qué nivel hemos llegado? ¿Tú bueno, cómo estás viviendo toda esta revolución tan sí. extraña de Internet? Una revolución que ya tiene 25 años, pero que cada vez vamos a más con el tema de las redes sociales, etcétera, etcétera. Cuéntanos, Javier. Y, bueno, lo que tú hablas de la cancelación que se hace a mucha gente en función de que no esté dentro de las nuevas tecnologías, es un hecho, y enseguida vuelvo a él. Pero hay otra, ¿eh? Yo he vivido directa e indirectamente, la cancelación, el silenciarte, etcétera, sin que hubiera estas nuevas tecnologías. Porque, un poco por el esquema que tú has dibujado antes y yo también. Y es que lo que no se tolera es aquel que es realmente independiente y no está escribiendo, hablando al dictado y no está en un grupo. Los grupos y las masas de alguna manera han sustituido a la deidad, ¿no? A Dios. Por lo tanto, eso siempre. En el momento que tú no estás en un grupito o grupo, obedeces un tipo de consignas, entonces, de una u otra manera, te silencian. Es decir, que eso estaba ya antes, las nuevas teologías. Sí. Bueno, en función de lo que hemos dicho antes, ¿no? Ahora, con las nuevas tecnologías, bueno, yo, en primer lugar, yo soy absolutamente, no tengo ni idea. Soy del Antiguo Testamento y, por lo tanto, a mí me ha pillado esto con el pie no cambiado, con los dos pies cambiados, ¿no? Sin pies, vaya. Sé lo elemental, lo más elemental, lo más elemental. Bueno, eso ha tenido varios grados, ¿no? Uno es, tú lo has dicho, yo distinguiría un poco Internet en general, como diría Javier Echeverría, somos criaturas del aire. Nos han cometido criaturas Sí. de aire. Un espacio libre aparentemente, en donde ser tan libres después aquellos acaba siendo un embrollo. Es decir, y por otra parte lo que sería la inteligencia artificial, que a mí es un fenómeno que me apasiona, lo digo ya de entrada, ¿no? Entonces, lo que son las nuevas tecnologías, pues sí, es verdad, es verdad. Se ha trasladado todo a ese mundo y si no estás ahí, es como aquel que pues, en la galaxia Gutenberg no sabía leer, pues no estaba en el mundo, no estás. Desapareces y aparecen personas que no tienen ni idea de nada, que es uno de los fenómenos también de la incultura a la cual me refería antes, pontificando de cualquier cosa, porque este país ahora todo el mundo opina de todo, superopina, Sí. está por encima, sin tener que leer casi nada, se lee cada vez menos, por cierto, o tener los oídos atentos a aquello que tendría que ser algo que le posibilita después ser, como he dicho antes, realmente culto, ¿no? No de cultureta. Bueno, yo creo que ahí eso es así. ¿Cómo se regula eso? No lo sé. No lo sé, ahí se está. Pero hay que decir que está ahí. Yo no digo denunciarlo o protestar, pero sí señalarlo. Hay que señalarlo. Y que eso tendría que tener, una vez más, si hubiera una auténtica educación democrática, los poderes públicos tendrían que ser menos poderosos y más públicos, ¿no? Y en ese sentido, aleccionar, enseñar, etcétera, etcétera, y discriminar. No se puede tener a cualquiera dando cualquier cosa en cualquier sitio porque sí. Eso no. Ser mucho más riguroso, muchísimo más riguroso, y oponerse a este tipo de una persona que no tiene ni idea de nada, puede tener cualquier cosa, puede ser desde primer ministro, como ocurre, hasta el tío que después puede decirte cómo tienes que vivir tu vida de salud. Bueno, eso es un problema gordo, gordo, y está ahí, y bueno, hay las fuerzas más progresistas en el sentido estricto de progresismo, no de palabra, ¿eh? Tienen que interactuar, insisto, exigiendo a los poderes públicos y viviendo en la vida social, pues con la gente. Y respecto a la inteligencia artificial, hombre, ese sí que sería otro debate y me encantaría, Fran, un día hablar contigo de la inteligencia artificial. Yo no tengo ni idea respecto a lo que puede ocurrir en la inteligencia artificial en términos de lo que es lo empírico. Pero yo me la he estudiado todo lo que he podido y me ha interesado mucho desde lo que empezó con la máquina de Turing, todos los pasos que se van dando hasta que hemos llegado
a lo que llamamos actualmente transhumanismo o posthumanismo. Yo en lo que he insistido ahí, he intentado enterarme todo lo que he podido a nivel intelectual puro, porque yo después lo otro no sé. Pero sin embargo sí me ha interesado y más o menos lo sigo en lo que puedo y veo que se avanza a una velocidad extraordinaria. Como siempre, se abren dos posibilidades, una que tengamos unos medios para vivir mucho mejor y otra que acabemos haciendo personas de primera y segunda división, ¿no? Con lo cual, el planteamiento que habría que hacer, y yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, es una auténtica revisión ética en relación a lo que es la inteligencia artificial. Y ahí empezar a decir que, bueno, que hay cosas por las que no se puede ir y otras en las cuales hay que estar abierto. Y en ese sentido, primero tener que hacer, no deja de ser una situación también un poco cómica, ¿no? Que hablamos de inteligencia artificial y actualmente, ¿qué tipo de ética tenemos dentro de la inteligencia natural? Porque ética universal es un deseo, para mí al menos, pero no existe. Hay sus pequeñas morales en cada un sitio del mundo. Y cuando se habla de lo que es más universal, bueno, realmente ni se respeta. Por lo tanto, tendría que haber, yo pienso que dos pasos. Uno, yo no diría un consejo, pero algo por el estilo, de reunir personal y no personalmente a aquellas personas que puedan tener algo que decir en este mundo, en el campo de la ética, que tengan que decir algo. Habrá que ver cuáles, pero ciertamente se puede espigar un tanto y de que tengan que estén en contacto con aquellos que tienen un conocimiento mucho más empírico, como he dicho antes, fáctico de las cosas que están sucediendo en la inteligencia artificial. Ver en qué momento estamos y desde ahí hacer proyecciones al futuro desde lo que tenemos. Yo eso lo he hablado con algunos, por ejemplo con Rafael Yuste, que están en el tema de los neuroderechos, de los derechos y tal. Bueno, que es verdad. Pero lo que veo siempre es que falla esto. O sea, ¿por qué? Porque hay una necesidad rápidamente de avanzar y decir porque hay que satisfacer a las empresas, porque hay una cantidad de opacidad en lo que se está haciendo, etcétera. Y por poco se encuentra gente que esté dispuesta a hablar de todo y saber de todo. Ni hay científicos que sepan algo de, digamos, filosofía o ética, filosofía moral, ni hay filósofos morales que sepan de ciencia. Esa separación entre ciencias y letras que decías, ¿no? Se sigue manteniendo. Si eso no se rompe, si no se consigue tener esa interacción entre unos y otros y hablar de lo que existe ahora y hacer proyecciones, insisto, sobre el futuro, pues realmente estaremos al albur de lo que ocurra, que puede ser cualquier cosa. ¿Tú eres partidario de que haya una mayor intervención del Estado en todos los estamentos para ir regulando, pues, estos temas que se van quedando un poco en el limbo, o que sea la propia sociedad la que se vaya autorregulando y que cada vez el Estado pues meta mano en menos aspectos del día a día? Sí, tocas el tema del Estado, que obviamente es otra palabra mayor, ¿no? Y claro, porque si dices, como digo yo, que tenemos un Estado monstruo, en este momento es una cosa impresionante. Se ha convertido todo en Estado, ¿eh? Y aparecen chiringuitos, que parece que son siempre parte del Estado. Se gasta un dinero tremendo. A mí me recuerda un poco esto a lo de que decía Quine, un gran filósofo, que decía que es igual que aquel, no sé, pues, que está aquel señor que está, aquel astrónomo que está mirando las estrellas, pero tiene el material que tiene para hacer pues sí, lo que él utiliza para ver las estrellas, pues lo ve sucio y le está aquí todo el día limpiándolo, tanto que nunca mira las estrellas, ¿no? A mí el estado actual me parece algo parecido. Tiene tanto estado, que no, que no, realmente después no sirve para aquello que realmente interesa a la gente, nos interesa a todos, ¿no? Yo creo que ahí lo que habría que hacer es ni suprimir del todo el Estado, ni dejarlo como está. El Estado tiene que estar al servicio siempre nuestro, quitar todo aquello que está de sobra, que es mucho, ¿eh? En ese sentido, yo diría que lo que hay que hacer, lo he dicho muchas veces, últimamente mucho, ya incluso ahora que está en Bilbao hablando de estas cosas, que hay que ir a la sociedad, que lo que hacer es que hacer sociedad. Mira, si tenemos algún día una política, un Estado que merezca la pena, es porque previamente hemos hecho construir una sociedad que merezca la pena. Entre todos y tal. Entonces yo veo ahí esa dialéctica, ¿no? De por una parte criticar al Estado así, para no caer tampoco en el libertariano, ¿eh? Aquellos que dicen, no, el Estado que solo esté para defender la propiedad privada. No, el Estado tendrá que hacer aquello que convenga, que tiene que gestionar en función de las necesidades que tenemos, ¿no? Pero que esté controlado, realmente controlado. Yo no lo veo así, tal y como está. Una vez más, lo que digo es protesto y señalo.
Ahí está. Yo he ido últimamente observando una serie de situaciones que además me han tocado de cerca y me he empezado a dar cuenta de lo controlados que estamos, porque, por ejemplo, yo hace poco me saqué el título de piloto de drones y Joder, no te puedes imaginar, Javier, la de requerimientos, permisos, licencias que necesitas para volar, pero que no te digo que vayas a volar en medio de una ciudad, en medio de un campo. No es que esto es un CTR, que esto es zona protegida de animales, esto es una zona de medio ambiente de no sé qué, esto es una zona de no sé cuánta, vale. Después, quieres irte por ahí. Pescar, necesitas una licencia. O sea, no puedes pescar en cualquier sitio, necesitas licencia. Cazar, ni te cuento. Ir a visitar monumentos, pues te cobra una cosa, te necesitas permisos. ¿Quieres organizar unas jornadas de lo que sea? Pues necesitas permiso de ayuntamiento, de diputación, de todo esto y tal. O sea que yo me comparo con los hombres primitivos que necesitaban ir a cazar, pues imagínate, se hubieran muerto de hambre, porque si tenían que ir a cazar, pedirle la licencia al jefe de la tribu o a quien fuera, y después el jefe de la tribu te dijera, no, el hechicero te tiene que dar una licencia B para que puedas cazar en el territorio tal. ¿Qué opinas de este montonazo de restricciones que nos tienen aquí, pues prácticamente pidiendo permisos para todo, pero prácticamente a diario, Javier? sí, te respondo, voy a ser breve porque, por otra parte, te lo digo con toda la confianza, tengo un poco de, de- de- de tensión de tiempo, porque tengo una cosa que hacer así un poco urgente, pero bueno, Sí. si me permites, lo tengo que así. Mira, aquello que decía Max Weber, que bueno, lo que dices me parece tan real que a veces ya es ridículo, es decir, es una cosa que verdaderamente para estar haciendo películas de Berlanga, de Bardem, de lo que sea, para todo hace falta un papel. Hasta para tener un papel hace falta un papel, que salía en El Verdugo en aquella película de Berlanga, ¿no? Entonces, claro, Max Weber decía que estamos viviendo el mundo de la burocracia, la democracia burocrática. Yo llamo esto burocratitis, ¿no? Pero claro, es que pues mucha gente vive de ello, le da por tanto un poder tremendo al Estado en su peor sentido, se domina enormemente a la gente, no puedes hacer nada, 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 ¿no? Y algunos, entre los cuales me encuentro, los viejos nos eliminan con una facilidad tremenda. Es que yo ya no puedo llamar por teléfono a un sitio si no sé después o no conozco la web de no sé cuántos. Eso es tremendo. Yo creo que es uno de los grandes males, ¿eh? Males. Sí, sí. Está enlazado con todo lo que decíamos antes, con todo lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, Ujú. unas cosas se llevan a otras, pero es un hecho otra vez. Una vez más, es un hecho, obviamente, a denunciar. Tengo aquí una pregunta muy interesante porque tú fuiste uno de los personajes importantes que introdujeron la ética en nuestro país, la asignatura de ética, etcétera, etcétera. Y esta pregunta creo que eres el ideal para contestarla. En la época que estamos viviendo, ¿crees que se va a neutralizar la religión convencional que hemos conocido a lo largo de estos 2000, 3000, 4000 años? ¿O que va a haber una transición a algo distinto? Porque las religiones, pues ya vemos que están perdiendo adeptos, se están creando, digamos, religiones Sí, sí, artificiales, sí. de informática, eh, inteligencia artificial, temas muy profanos. Y no sé, Sí, sí. ¿crees que esto va a acabar con la religión? ¿Se va a modificar? ¿Va a haber algo intercalado? ¿Qué opinas, Javier? Bueno, yo creo que se está dando, una vez más, estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Se está dando un cambio dentro en la religión en sentido amplio. Voy a tomarla en sentido amplísimo. Se pueden dar mil definiciones de religión, ¿no? Pero vamos, que estamos pasando de lo que ha sido la religión tradicional, con sus creencias, pues más o menos creídas, más o menos responsables, bueno, con sus iglesias, que han, bueno, verdaderamente operado con un tremendo poder, se está pasando de eso a lo que yo vuelvo a decir, y incluso tengo un medio libro escrito sobre eso, que es el retorno de los brujos, ¿no? Se ha Mm. pasado de aquella religión de institución al tarot, a los gurús, a un psicoanálisis desbocado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que uno está viendo en este momento que aquello que, bueno, pues aquello que va desapareciendo, o desapareció, o mucho ha desaparecido, que es la religión clásica, la religión tradicional, sin embargo, hay una cantidad de pequeñas religiones ahora tremenda, o un espíritu cuasi religioso tremendo. Se cree en Mm. cualquier cosa. Y insisto, todo lo que sea los brujos, las brujas, etcétera, etcétera, y el negocio que está habiendo en este campo es terrorífico, es tremendo. Una vez Mm. más, a señalar y a criticar, ¿no?
Mm, Ahí está. Pues vamos con las preguntas que le hacemos a todos los escritores. En este caso, si lo está escuchando, estamos hablando con Javier Sádava, al final del viaje, Mi vida, mi mundo, el libro que acaba de publicar y que edita la editorial Almuzara. ¿Tienes algún despacho, estudio que eliges para hacer tus textos, tus creaciones? Javier, cuéntanos si eliges día o noche, ¿te gusta hacerlo con música, sin música? Cuéntanos un poco tu entorno de trabajo. Bueno, yo me despierto, el momento mío para el trabajo son las 7, 8, 9 de la mañana. Es cuando mejor trabajo, soy muy jilguero, e incluso sentado, cojo el WhatsApp, cojo lo que sea, y me pongo a escribir, a leer, a lo que fuera, ¿no? Entonces, esa es una es la noche a veces, Mm. cuando se despierto por la noche también lo hago. No soy de esos que les gusta tanto la luz, ¿no? A mí me gusta, pero digamos que me gusta el cobijo, me gusta el recogido, me gusta, Sí. no digo la oscuridad, pero recogidito, sí. Ese es mi modo, el ámbito en el cual yo estudio, digo, sí, estudio también, claro, como no, es más a gusto. ¿De qué manera? Pues muchas veces sentado, que es la de siempre, o tumbado en el sofá, lo hago también, después me doy un paseíto, lo que hago es paseante, como los paseantes que se ha dicho tantas veces, pienso paseando y escribo sentado muchas veces, ¿no? La música me gustaría hacerlo, soy muy musical, pero Mm. me distrae. Tengo que tener el máximo silencio, ¿no? Recogido, en silencio, y cualquier sitio es bueno, ¿eh? Para que pueda yo, de una u otra manera, decir aquello que pienso. Cuando te sientas a escribir ya lo que va a ser tu siguiente texto, ¿tienes el andamiaje correctamente ya asentado o vas improvisando sobre la marcha? Bueno, siempre un poco las dos cosas, pero más yo diría lo primero. Yo, si tengo un tema, le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? En cuanto lo tengo más o menos madurado, pues es cuando yo doy a luz a ese tema, ¿no? Y entonces sí que hay modificaciones, probablemente porque hay una asociación de ideas o nuevos conocimientos que uno va haciendo, pero yo primero lo que cojo es gasolina, ¿no? Primero si hay un tema, yo lo que, como el coche, la gasolina, pues es un poco meterme en aquel tema que me importa, en aquella cuestión, dar las Mm. vueltas, leer sobre ello, pero primero le doy calor yo, ¿no? Y una vez ya hecho eso, después ya lo mando al viento. Mm. Exactamente. Desde hace unas cuantas entrevistas hemos planteado un debate que me parece muy interesante, que bueno, lo vamos pasando de escritor en escritor, y en este caso pues, nos gustaría también que nos dieras tu opinión. ¿Crees que se nota en la intensidad de la escritura si un escritor depende de la literatura para vivir barra completar sus ingresos, o si tiene ya pues un plan B, tiene pues un trabajo que le garantiza pues su día a día? ¿Qué opinas, Bueno, Javier? yo creo que ¿Crees en que se el nota? campo, sí, perdón, no. En el campo Sí. periodístico a lo mejor eso se nota mucho, pero en el campo, digamos, llama de las ideas, por así decirlo, de la literatura, es muy difícil. El caso de Balzac, por ejemplo, ¿no? Sí. Escribía para ganar, bueno, para ganar, porque además es un tío que gastaba mucho dinero, hacía una cantidad de cosas así un poco extrañas, ¿no? Y Sí. sí, pero da la impresión de que es algo que no tiene nada que ver, que no, que es algo que es muy real, que está en último término tomando el pulso a la sociedad y tal. O sea que yo no veo tan fácilmente eso en la gente que se dedica, por ejemplo, al ensayo en un sentido muy estricto, en un sentido muy amplio. Yo no veo tanto eso, ¿no? Ahora, en algunos casos, ciertamente sí. Si se publica mucho, se repite uno mucho. Si verdaderamente lo que hace es estar un poco con el oído atento a lo que le digan otros, entonces se le ve naturalmente el plumero. Mm. Y por último, pues nos gustaría simplemente pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Ha sido verdaderamente un lujo que nos hayas acompañado, y como veo que tienes otros libros también muy, muy interesantes, a nosotros nos gusta centrarnos en la entrevista en un libro concreto, porque luego, bueno, ¿de qué libro hablo? Claro, comentó esto, pero estaba en este libro, en el otro. Entonces, si te parece, Javier, volvemos a contactar en un mes o por ahí 2 meses y hablamos sobre otro de los libros que tienes publicado. ¿Te parece? Vamos a ver, sí, primero un placer haber estado contigo, Fran, y a través de ti, con todos los que hemos estado, ¿no? Encantado, encantado, solo sepas. Y después sí, un día con más tranquilidad, vamos, porque yo no sabía el tiempo que íbamos a estar, pero vamos, con lo que quieras. O sea, me lo dices, lo hablamos y te dedico, o nos dedicamos mutuamente el tiempo que sea
al libro o a lo que sea. Ahora sí te digo que en el que estoy muy metido, precisamente ahora tengo una cosa enseguida, porque estoy en la promoción del libro al final del viaje, ¿no? Sí. Y bueno, y hablar de ese o de lo que quieras, de lo que te apetezca, de lo que os apetezca, lo hacemos y encantado, ¿eh? Y así, Fenomenal. a ti y a todos un abrazo muy grande. Pues muchísimas gracias, Javier. Tenemos nuestro agradecimiento y nada, y volvemos a contactar. Despedimos a Javier Sabadaba, que acaba de publicar un libro fantástico, Al final del viaje, Mi vida, mi mundo. Tienes todos los datos en radioesperantia.com, en el post correspondiente. Tienes ya los audios, tienes el podcast, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y hasta la próxima, como decimos siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.